en una conferencia que cada año lleva el Tribunal Constitucional. Se llama Tribunal Constitucional, con su quinta edición de la Cátedra Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. En esta ocasión hubo una disertación por parte del señor canciller que me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque cada cosa que decía yo lo relacionaba con una decisión de país que se tomó hace años atrás y que cada cierto tiempo se pone como en perspectiva. Me refiero a la sentencia 168-13 que define quiénes son los nacionales dominicanos, que elimina también el jus soli, nos quedamos con el jus sanguini, y establece, creo que a partir de 1937 para acá, quiénes son dominicanos y quiénes no. 1929 para acá, quiénes son dominicanos y quiénes no. Esa sentencia ha sido atacada por organismos internacionales e incluso ha tenido la oposición de algunos sectores que creen que todavía nosotros somos parte del concierto de un tratado internacional que rige la materia. Pero en realidad no lo somos, porque el Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad, emitió una sentencia y puso los límites. Y entonces en esta disertación le tocó el turno al señor canciller de la República hablar del tema. No entiendo por qué, porque él no es constitucionalista. Pero bien, participó en esa cátedra Juan Pablo Duarte llamada Democracia Constitucional y dijo algunas cosas, lanzó algunos cohetes que a mí me llamaron mucho la atención, un tanto así como queriendo decir, o como queriendo criticar la decisión tomada con la 168-13, pero no de frente, sino su valoración respecto a ese tema. Entre otras cosas decía él, la soberanía se ejerce dentro de un orden basado en igualdad de estados. La no intervención y la prohibición del uso de la fuerza conforme a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Yo le digo al canciller en este punto, por ejemplo, que eso fue exactamente lo que hicimos. Utilizar nuestra soberanía para definir quiénes son dominicanos, quiénes no, cómo se es dominicano, cómo no, y desde cuándo se es dominicano. Es una prerrogativa exclusiva de todos los países. Y eso es algo que queda taxativamente expresado en los acuerdos internacionales que rigen la materia. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta algunas cosas, entre ellas que muchos de los tratados que tienen países como el nuestro son tratados impuestos por los países poderosos e impuestos por una realidad que en ocasiones incluso condicionan ayudas internacionales, préstamos internacionales a que nosotros tengamos que firmar ciertos tipos de acuerdos. Pero olvidan, y esto es lo que ha pasado, olvidan que en cualquier acuerdo internacional, tratado internacional, lo más que se logra es que esos tratados adquieran un nivel a la Constitución. O sea, adquieren lo que se llama un rango constitucional, pero no se colocaría jamás un tratado internacional por encima de la Constitución de cada país. E incluso cuando se va a hacer un tratado internacional, siempre se hace de conformidad con las leyes del país con el que se va a hacer el acuerdo. Pero ¿qué pasa? En ese tratado, que tiene que ver con la ley 168-13, la Corte Interamericana dictamina que la República Dominicana no tiene razón. Primero, no lo puede ella decidir por prerrogativa propia. Y segundo, ordena a que el Estado Dominicano busque formas, busque vías de hacer dominicanos esos que se determinó que no eran dominicanos por razones que se especificaron. Entonces, ese es el meollo del asunto y es lo que yo veo que trata de detractar, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, el señor canciller de la República. Porque él dice, entre otra frase cohete, la soberanía que hoy se defiende no es un blindaje del poder ni nostalgia histórica. No se trata ni de blindaje ni de nostalgia. Pero dice, la soberanía se ejerce dentro del orden basado en la igualdad de estados, no la intervención o la prohibición del uso de la fuerza. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos alegando.
que se mantengan esas prerrogativas dentro de la Constitución y el orden. Y dice, por ejemplo, que el multilateralismo no es una concesión de soberanía, es la condición para su ejercicio efectivo en un mundo marcado por la asimetría. Eso es exactamente lo que nosotros dijimos cuando emitimos esa sentencia. Cuando digo nosotros, me refiero al país como tal, hacer valer nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra libre autodeterminación que tienen todos los pueblos. Nosotros decidimos un día, porque sí, porque así lo entendimos, quiénes son dominicanos y quiénes no. Y se ha querido fuñir tanto con esta sentencia 168-13, pero no se ha logrado. ¿Por qué? Porque es taxativamente clara. Y porque hacer lo que pide la Corte Interamericana es violatorio total y absolutamente a la prerrogativa que tenemos nosotros, primero como país y luego como parte de un concierto de naciones en un tratado internacional. Y hay algo que es tan importante en esa decisión que nosotros tomamos antes, que países como Estados Unidos hoy en día está tratando, está buscando, está estudiando la posibilidad de hacer exactamente lo que ya la República Dominicana hizo en el año 2013. Yo no sé si ustedes saben que el señor Donald Trump está tratando precisamente de establecer en su país que se elimine el jus soli. ¿Por qué? Para que no nazcan tantos dominicanos, tantos latinos, tantas personas de cualquier parte del mundo en Estados Unidos y por el jus soli sean norteamericanos. Ese jus soli que no ha dado a nosotros mucho beneficio y que de no haberlo quitado quizás el país fuera otro, es el mismo jus soli que Estados Unidos trata de implementar. Y con cierta razón, con las mismas razones por las que el país lo estableció, lo va a establecer Donald Trump, al menos pretende. ¿Por qué? Porque no puede ser que todo el dominicano que nazca en Estados Unidos sin tener un sentimiento, una afiliación que no sea simplemente haber nacido allá, sea norteamericano. Yo creo que cada país debe decidir, y si ellos entienden que para ser norteamericano hay que tener otras condiciones y pasar otros sedazos, ¿por qué para ser dominicano tiene que ser diferente? ¿Por qué hay que bombardear la decisión patriótica que tomamos nosotros con esa sentencia 168-13? Que por demás fuimos hasta condescendientes, porque hubo una sentencia que trató más o menos de buscarle un bajadero a esas pretensiones. Y está la 169-13, creo que es. Guión 14. Sí, guión 14, que convierte en ley y da ciertas prerrogativas a una cantidad, digamos, de nacionales no se logró haitianos. más porque no tenían documento. Cuya nacionalidad dominicana todavía no es efectiva, primero porque ellos ni siquiera supieron ponerse de acuerdo, ni siquiera pudieron buscar el documento principal, que es tener un acta. Y esos organismos, internacionales, son tan descarados que mediante presión querían que sea la propia República Dominicana quien también le dé un acta de nacimiento, que le dé todos los papeles que en su país no tienen. Y eso no se va a poder, como dice un amigo mío.